Muy buenos días, amigos. Nuestro canal llega hasta ustedes para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que enfrentan nuestro país y el mundo a propósito del impacto de la COVID-19. En este minuto cedemos la señal al Centro de Prensa Internacional con la participación de una voz autorizada del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Ya está listo nuestro moderador Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Buenos días, como cada mañana un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAR. Doctor, buenos días. A ustedes, a los personas que nos siguen todos los días y bueno, vamos a dar la información correspondiente al día de hoy. No tuvimos ningún caso fallecido en el día de ayer, lo cual no debo de reconocer que nos da una cierta satisfacción, porque cada caso que fallece de verdad que es un dolor para los familiares, los amigos y para el personal de salud. De esta forma, en nuestro país se encuentran en estos momentos ingresados en los hospitales un total de 1.824 pacientes. 27 están en vigilancia, sospechosos son 1.259 y confirmados un total de 538 que se mantienen todavía ingresados en nuestros hospitales. En la atención primaria de salud se vigilan 5.266 casos. Para detectar el virus SARS-CoV-2 y personas con el COVID-19 se estudiaron 1.949 muestras en el día de ayer. El Instituto de Medicina Tropical con 721, los laboratorios de biología molecular del Centro Provincial de Villa Clara 350, el de Santiago de Cuba 281 muestras, el de La Habana 280, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 184 y el laboratorio del Hospital Hermanos Janmejeira 133. Como resultado de estas 1.949 muestras que se procesaron en el día de ayer, 13 resultaron positivas, lo cual representa un 0,7% de positividad de las muestras procesadas. De esta forma, ya nuestro país acumula 65.509 muestras realizadas y 1.754 personas confirmadas en nuestro país, lo que representa el 2,7% de las muestras analizadas. Los 13 nuevos casos confirmados en el día de ayer, 6, el 46,1%, son contactos de casos confirmados que ya estaban, como es natural, diagnosticados, y ya de esta forma se acumula que 1.494, o sea, el 87,2% de las personas que se han infectado en nuestro país, pues han tenido contacto con otra persona que ha estado confirmada ya. En 6, en el día de ayer, no se pudo precisar la fuente de infección y esto da un acumulado de 89 casos que se han confirmado que no se ha podido precisar la fuente de infección. Eso es un 5,19%. Con fuente de infección en el extranjero, se diagnostica un caso en el día de ayer y se acumulan 130 de los 1.754 casos que se han confirmado, 130, o sea el 7,4%, han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ahí nos decía la doctora Georgina y muchos compañeros se nos han acercado porque me dicen, bueno, si es que no está entrando nadie, ¿de qué extranjero a estas alturas, no? Y el problema es que sí,
O sea, no está abierto para el turismo, no está abierto, pero como yo dije ya creo que en una conferencia anterior, cubanos que se encontraban en el exterior en el momento de que se produjo el cierre de los aeropuertos y de los vuelos, pues están regresando a nuestro país y así lo veremos ahorita. En este caso, el del día de ayer tiene como fuente de infección el país de México. De los 13 casos diagnosticados, 8 fueron femeninas, el 61,5%, ellas se nos fueron arriba. De todas formas, en el acumulado, que es de 854 personas del sexo femenino en el total de casos confirmados, eso representa el 48,7%. De los 13 de ayer, 5 son del sexo masculino, 38,5%. Sin embargo, en el acumulado como digo yo, del comportamiento de la epidemia en nuestro país, 900, el 51,3%, son del sexo masculino los casos diagnosticados. Hay que decir que 9 de los casos positivos ayer, 9 de 13, fueron totalmente asintomáticos. Y de esta forma se acumulan 844, que representa el 48,1% de los confirmados que han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad, lo cual es conocido, lo hemos dicho, evidencia la necesidad de la protección de las personas, independientemente de que tal vez sea una persona cuyo aspecto, no denote que tiene ninguna enfermedad. Tenemos que decir también que se han diagnosticado del total de casos confirmados, 180 son niños, y de esos 180 niños confirmados, que no hubo ninguno en el día de ayer, pues 126 se les han dado el alta ya en estos momentos. Que como también hemos dicho, el niño, la evolución clínica del niño es mejor que la de las personas mayores, y mientras más mayores, pues mucho mejor. Y generalmente no han tenido complicaciones ninguno de los 180 niños que han sido confirmados en nuestro país. De los 13 casos diagnosticados en el día de ayer, los grupos de edad con mayor número de casos son el de 40 a 60 años, con 7 casos, el 53,8%, y los menores de 40 años con 5, o sea, el 38,4%. Las provincias con mayor número de casos pues fueron La Habana con 9 casos, el 69,2%, Matanza con 2 casos, el 22,2%, y Ciego de Ávila y Pinar del Río con 1 cada uno. Ahora, en el caso de la persona confirmada en Pinar del Río, es del municipio Pinar. En La Habana se diagnostican 9 casos, 2 en San Miguel del Padrón y 2 en Boyero. En Habana Vieja, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre y Plaza se confirman un caso en cada uno de estos municipios. Los 2 casos de la provincia Matanza son del municipio Matanza, y el caso confirmado de la provincia de Ciego de Ávila es del municipio Venezuela. Tenemos que reiterar, como hemos dicho todos estos días, que este es el número absoluto, el comportamiento. Ahora, en el total de casos que hemos tenido desde que comenzó la epidemia, me estoy refiriendo a los 1.754 casos confirmados, pues por provincia la tasa de incidencia por 100.000 habitantes se comporta con el municipio especial Isla de la Juventud en primer lugar, con un 50,4%, La Habana le continúa con un 39,1%, Villa Clara 26,9%,
Ciego de Ávila 20,6, Matanzas 18,1, Santi Espíritu 14,4, Mayabeque 12,5, Holguín 9 por 100.000 habitantes, Pinar del Río 8,7, Artemisa 6,2, Cienfuegos 5,9 y Camagüey 5,2. Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma, al igual que en días anteriores, mantienen una tasa por debajo de 5. Y debemos significar el caso de la provincia de Granma, cuya tasa es de 1,5 como tal. Y ya comentamos en una ocasión anterior que este comportamiento no es a que estudien menos casos, sino que realmente son provincias que han tenido han estado menos expuestos a algunos factores de riesgo que han propiciado la transmisión en otros lugares, aunque no han estado exentos como se ve aquí. Ahora, de los 1.754 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 530 presentan una evolución clínica estable. Esto representa el 98,5% de los casos activos, que, como también he explicado yo ya varias veces, son todos los casos que están ingresados, excepto, como es natural, los que están de alta, excepto los que lamentablemente fallecieron y los 2 que tuvimos evacuados de nuestro país, que se pueden considerar de alta en este caso. Ahora, se reportan 74 fallecidos como acumulado y eso da una tasa de letalidad de 4,2. Una tasa no, un % de letalidad del 4,2%. Esto, como vamos a ver después al final, cuando lo comparamos con la región de las Américas, Cuba se sitúa en el lugar número 13, en este orden. Hay 12 países, o sea, la región de las Américas, la letalidad es de 5,93%. Y hay un total de 12 países con letalidad por encima de la tasa de la región de las Américas. Ahí es llamativo México con una tasa de 10, Honduras 6,23, Estados Unidos 6,02, Brasil 6,77, Canadá 6,79 y un grupo de otros países hasta una totalidad de 12 que tienen una tasa por encima, una letalidad por encima de 5,93%. Siempre mencionamos los 2 extranjeros que se evacuaron al principio de la epidemia y en el día de ayer 62 pacientes fueron dados de alta. Eso hace que se acumule un total de 1.140 personas que han tenido la enfermedad, que han sido dadas de alta y que en estos momentos se encuentran o bien en cuarentena o bien haciendo su actividad normal. Esto representa el 65% de los 1.754 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país. Tenemos al día de hoy un crítico menos, son 4, y un caso grave más para un total de 4 también, todos en nuestras unidades de terapia intensiva. En este caso, los 4 críticos se encuentran 2 en Villa Clara, en el Hospital Celestino Hernández, y 2 en La Habana, uno en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, Hospital Naval, y uno en el Hospital Fran País. De los 4 graves, 2 en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara, 1 en La Habana en el Hospital Salvador Allende y 1 en la provincia de Holguín, la ciudad de Holguín, en el Hospital Militar Fermín Valdés Domingo. Hay que decir que con una mejoría, hay un paciente del Hospital
Manuel Fajardo de Villa Clara, que pasó de crítico al estado de grave. Y con mejoría que hace que salgan del estado de grave al estado de cuidado, está una paciente que se encuentra en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Podemos decir, porque también nos ha reiterado el interés, aunque creo que lo habíamos dicho ayer, pero bueno, ya contando los casos que están de alta, bueno, pues el mayor número son de la provincia de La Habana, que son 453, le sigue el de Villa Clara con 166 y le sigue también la provincia de Santi Espíritu con 56. Son las provincias con mayor número de altas acumuladas, aunque todas las provincias han dado alta proporcionalmente al número que se han confirmado con la enfermedad. Nosotros, por último, queríamos informar, que un poco que explica lo que yo hablé ahorita de los extranjeros, que en el día de ayer a nuestro país entraron 79 viajeros procedentes de República Dominicana y de Surinam, y de todas formas salieron 45 viajeros emigrados y extranjeros que se encontraban en nuestro país. De esta forma se mantienen en Cuba 10.782 visitantes, de ellos 6.524 emigrados y 4.258 extranjeros. Cifras similares a las del día de ayer, igual que los que se encuentran en casas de arrendamiento, que son 943, fundamentalmente en los municipios de Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa de la provincia de La Habana. El mundo convulso, se mantiene la COVID-19 en 184 países, con un total de 3.800.852 casos confirmados. Solo en un día se diagnosticaron 94.056 casos. Y, como digo siempre, lo que es todavía más llamativo, a pesar del tiempo de evolución de esta pandemia, a pesar de los esfuerzos científicos por buscarle un tratamiento efectivo y demás, se acumulan un total de 269.068 fallecidos. Esos son, solo en un día, 5.780 personas fallecieron en el mundo con esta enfermedad. Eso da una letalidad del 7,07%. La región de las Américas reporta 1.644.817 confirmados, 49.380 en un solo día, el 43,2% del total de casos reportados en el mundo, y un acumulado de 97.602 fallecidos, 3.480 en un solo día también. Esto, como habíamos dicho anteriormente, cuando nos referimos a la letalidad en nuestro país, pues está en un 5,93% de letalidad. Esta es la información que nosotros le brindamos en el día de hoy, y bueno, vamos a escuchar las preguntas que han enviado por diferentes vías. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía la revista Cuba Plus de Canadá y dice lo siguiente: recientemente ha circulado en las redes sociales una información atribuida al Centro de Virología de Moscú, Rusia, que señala que el COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor de 5.5. Recomiendan consumir alimentos alcalinos que ayuden a subir el pH para contrarrestar el virus, entre ellos el limón, el aguacate, el ajo, el mango, la mandarina, la piña y la naranja. ¿Puede usted explicar la efectividad de estos alimentos para prevenir la enfermedad y qué recomienda usted en este sentido?
Bueno, estuvimos buscando información y realmente esta hasta el momento parece ser un, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Un fake news? ¿Cómo? Fake news. Un fake news, porque no tiene un soporte científico como tal. Buscamos, se plantea que, o sea, la razón por la que se plantea esto es porque sube el pH del cuerpo y así contrarresta el nuevo coronavirus. Se plantea que, que se es inmune a los organismos con un pH mayor de 5,5 y se lo atribuyen a un estudio o a una información que ha dado el Centro de Virología de Moscú en Rusia, donde se plantea que ellos informaron que era necesario consumir alimentos alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus, algunos de los cuales son el limón, el ajo, el aguacate, el mango, la mandarina, la piña, la naranja, que son los que se plantea que pueden modificar el pH con mucha más facilidad. Dicen que en el mundo, como consecuencia de la epidemia de COVID, pues hay una epidemia de fake news, ¿no? Fake news. De fake news, y parece ser que esta, hasta el momento, es una de ellas, porque los especialistas plantean en que no hay ningún alimento que impida contrarrestar el coronavirus, y creo que de eso hemos hablado aquí en algún momento, porque además se plantea que por más alimentos ácidos o básicos que consumamos, no se cambia el pH del cuerpo humano. Por lo tanto, esta es una noticia que no tiene un sustrato científico que permita avalarla. Ahora, como nosotros hablamos aquí hace unos días de la vitamina D, o la vitamina C y su efecto, la vitamina D en el organismo, la profesora, la doctora en ciencia Consuelo Macías Matos, del Centro de Nutrición e Higiene de los Alimentos de nuestro país, una profesora con muchos conocimientos y prestigio, que pertenece al Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología, pues nos envió una información en que ella nos plantea que se debe, o sea, que hay un grupo de alimentos, y eso un poco a tenor con lo que yo hablé de la vitamina D, que mejoran el sistema inmunológico del ser humano. Ya teniendo en cuenta incluso que el confinamiento puede implicar trastornos como el estrés, la depresión, que ya de eso se ha hablado en algunos programas, que como es natural, estos factores psicológicos debilitan las defensas del organismo. Ella nos explicaba que entre los alimentos de origen vegetal están los llamados antioxidantes, que nuestra población tiene cultura, que impiden reacciones adversas en el organismo y estimulan el sistema inmunológico. Nos dice la profesora Consuelo que los antioxidantes, y doy esta información en detalle porque creo que es una forma que nos ayudamos, como mismo nos aplicamos el prevengo, el interferón, la biomodulina, o sea, un grupo de medicamentos, algunos de medicina natural, pues también los alimentos es una fuente mediante la cual pueden mejorarse el nivel inmunológico. Ella nos plantea que gran cantidad de las frutas y las hortalizas, que además contienen vitaminas y minerales, pero también actúan como antioxidantes. Nos dice Consuelo que el consumo de frutas y vegetales debe ser diario y variado. Le da mucho papel a las hojas verdes, acelga, lechuga, col, espinaca, brócoli, perejil, albahaca, por su elevado contenido y variedad de estos compuestos. Nos dice que una ingestión adecuada de proteínas se pueden comer
Sí, porque cuando hablamos de proteína estamos tirándonos para la carne, ¿no? La de puerco y las otras carnes también, pero dice ella que con frijoles, chícharos, lentejas, en lugar de huevos, carnes, aves o pescado, se pueden suplir estas ingestiones, y que el yogur de soya también contribuye a la ingestión de proteína, aunque a todos nos gusta nuestro pedacito de carne también. Se refiere a las semillas de calabaza, que eso yo he visto en México, creo que es donde las venden y la población las consume, que tiene un valor nutricional. Incluso la compara con el de otras semillas, como es las almendras, el maní. Y resalta lo que aquel día sí nosotros explicamos, que a diferencia de otras vitaminas, la vitamina D se adquiere principalmente con la ayuda de los rayos solares. Me plantea que un poco que con lo que se está viviendo en el mundo y en Cuba en cierta medida, el aislamiento físico resulta importante tomar sol. Ahora, si no debo salir, si no puedo salir, bueno, ella plantea que en el balcón, en la azotea, en la terraza o en el patio durante 10 a 15 minutos, en horas tempranas de la mañana, con la mayor proporción de la piel expuesta. Dice Consuelo, y se lo recomiendo a nuestra población, que mantenerse hidratado, preferiblemente tomando agua, no whisky precisamente, es vital para cualquier organismo vivo, ya que la sangre que lleva los nutrientes tiene un alto contenido compuesta fundamentalmente por agua. Por lo tanto, ella resalta la necesidad de que cada persona tome diariamente entre 2 y 3 litros de agua al día. Finalmente, Consuelo concluye, una alimentación saludable no previene ni disminuye el riesgo de contagio con el COVID-19. Sin embargo, mantener un estado nutricional óptimo con todas estas recomendaciones permite al organismo estar mejor preparado para combatir esta enfermedad. O sea, lo que hablamos del pH no es así todavía, por lo menos no está comprobado científicamente, pero sí indiscutiblemente con estas recomendaciones, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista dietético, que además los cubanos hemos ido adquiriendo cultura, sobre todo las generaciones jóvenes que en los círculos los van enseñando, pero ya los que acumulamos algunos años, pues a veces no siempre nos inclinamos por estos vegetales verdes y demás, y por esta forma de alimentación. Con esto creo que no sé si te satisfaga tu respuesta. Por supuesto, doctor. Siguiente pregunta. El artemiseño pregunta lo siguiente. El descubrimiento de nuevos casos de COVID-19 asintomáticos ha sido recurrente en los últimos días. Sabemos que al terminar el ciclo de trabajo en salas y centros de aislamiento, se les realizan el PCR a los trabajadores por el riesgo. ¿Se le hace el PCR a los sanitarios también antes de entrar a estos sitios? Bueno, que trabajadores de la salud no son solo los médicos, no son solo los enfermeros, hay técnicos, incluso hay personal auxiliar de limpieza, además, que también juega un papel muy importante en la atención de los pacientes con COVID, al igual que con todos los pacientes. Y las mismas medidas de cuarentena, de chequeo, que se hace con un médico, se hace con el resto del personal que ha estado expuesto durante un periodo de tiempo a la atención a los pacientes. Porque aunque se protegen, el ser humano es el ser humano, ¿no? Y hay veces que, como el riesgo es tan grande, pues pueden infectarse. Por eso cuando terminan el periodo de trabajo, se mantienen, no van a su casa, sino que se mantienen 14 días en aislamiento, en centros que se han dedicado a esto, y en el transcurso de ese aislamiento y al final, pues se le hace el PCR en tiempo real para certificar que realmente esa persona no se infectó en la atención a los pacientes como tal.
Pero bueno, yo creo que queda claro, no es un problema, no son medidas para los médicos. Sería muy inhumano y además no es lo que caracteriza ni a nuestra revolución ni a nuestro sistema de salud. Siguiente pregunta, también del artemiseño. Artemisa ha tenido 3 casos que después de aportar resultados positivos se le ha repetido el PCR y al día siguiente arroja un resultado negativo. ¿Cuál es la posibilidad real de que las pruebas de PCR realizadas tengan error en el resultado? Creo que ayer nos referimos, ¿no?, entre las incógnitas de esta enfermedad, o no es incógnita, sino cosas que a veces hacen que se siga investigando, está esto. La fluctuación que tiene incluso los resultados de una prueba de tanta calidad, de tanta fortaleza como es el PCR en tiempo real. Entonces, esta prueba es verdad que hemos tenido. O sea, decir que no, y hemos tenido personas que en el momento de darle la alta clínica, después de 14 días en tratamiento, es positivo. O en el momento del alta epidemiológica, incluso después de estar en su casa, pues resulta positivo. Entonces, lo que se ha informado es que hay una cierta intermitencia del virus que hace que en determinados momentos la carga viral en la muestra que se tome pues sea elevada, sea detectable, y entonces la prueba nos da positivo. En otro momento no. Ahora, ¿dónde está la cuestión? Bueno, si yo estoy positivo, quiere decir que sigo transmitiendo la enfermedad. En nuestro país, de momento, cuando estás positivo, vas ingresado, hasta que negativice, aunque estés en la etapa que estés en un momento determinado. Pero ya en algunos países esto no se cumple como tal, porque se plantea que esa positividad que se mantiene en la prueba del PCR en tiempo real, a veces ya cuando clínicamente está asintomático, cuando ha evolucionado 14 días y mucho más de 14 días, tiene que ver con fragmentos de RNA muertos que la persona conserva en su organismo, y que por lo tanto hace que la prueba sea positiva, pero que no tiene capacidad infectante esa persona. Eso, reitero, no está en estudio, está en demostración mediante evidencia científica, y de todas formas nosotros, en nuestro país, en el momento que se haga la prueba y dé positivo, pues se ingresa a la persona como un caso positivo de la enfermedad. Si ya estaba confirmado, no es un caso nuevo, pero si es un caso nuevo confirmado como tal. Doctor, algunos usuarios escriben a su cuenta oficial en Twitter, @doctor Durán García. ¿Le podemos dar lectura a estas preguntas? Hoy traemos 2 inquietudes específicamente de los usuarios. Vamos arriba. La primera, en el caso de los niños, ¿pueden manifestarse asintomáticos? ¿Qué medidas de prevención en especial aconsejaría para con ellos? Los niños, yo me referí ahorita, pueden presentar complicaciones, aunque el porciento es mucho menor. Y de todas formas, de la historia que estamos escribiendo en nuestro país, de nuestra experiencia, realmente las complicaciones han sido mínimas, por no decir que ninguna. Por lo tanto, no es Cuba, el mundo entero, los que han tenido que enfrentar gran cantidad de casos y fallecidos, pues el niño no es el niño el que se complica más. Recomendaciones con el niño son las recomendaciones a los padres, porque los niños a veces aprenden más que los padres, fíjate. Y con satisfacción, yo he tenido varios compañeros de trabajo que me dicen, oye, mi hijo se levanta para ver el programa y escuchar el mensaje, lo cual es importante. ¿Y cómo se llama esto? Porque el niño es la misma medida de protección que cualquiera. Lo que pasa es que al niño le cuesta trabajo no quitarse el nasobuco, o sea, estar jugando, quitarse el nasobuco,
estar en la calle y no acercarse al amiguito, jugar con el amiguito, sin mantener un distanciamiento, tocar una superficie y no lavarse las manos posteriormente. Y yo creo que en esto es donde los padres tenemos que jugar un papel más importante, desde el punto de vista de hacerlo entender y además de eso exigirle que cumpla con esto. Aunque yo he visto niños que rectifican a sus padres y dicen, oye papá, lávate las manos, oye, haz tal cosa, y de todas formas entre los dos. Pero el niño tiene las mismas medidas de protección que cualquiera de una persona adulta, que además nuestra población tiene cultura de las medidas de protección que hay que cumplir y no siempre se cumplen. Siguiente inquietud. Dice, relación entre los pacientes asintomáticos o que presenten una buena evolución con una dieta balanceada que no incluye comidas chatarras. Bueno, ya tocamos algo. Si usted está mejor alimentado, si usted consume antioxidantes, pues, ¿cómo se llama? Pues su sistema inmunológico va a estar mucho más mejor. La comida chatarra es mala por muchas cosas. Por el COVID, por la obesidad, por la hipertensión arterial, por enfermedades crónicas, por la diabetes. O sea, la comida chatarra tiene efectos nocivos en el organismo, que el COVID lo que le hace es que no lo ponga peor ni mejor. Es que el sistema inmunológico de una persona que está acostumbrada a comer comida chatarra, pues indiscutiblemente está en desventaja con una persona que hace una dieta estable. Es lo que pudiera decir. Así terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Si usted tuviese alguna última precisión. Yo quería dar una información que me recomendaban que no, pero bueno, creo que nuestro pueblo tiene cultura como para eso. Y es referirme, y ahí me van a ayudar en la televisión, con las famosas curvas, que la gente pregunta, y la curva cómo va, que la curva lo que nos permite es pues ver un poco la evolución de la enfermedad según los pronósticos más sombríos o menos favorables. Ahí no la pueden ver, no se ha puesto en la televisión. Ahí está. Ustedes saben que estaba la curva esta azul, que era el momento más favorable, después había una que era el medio, y después era el comportamiento más desfavorable, que era una curva de otro color. Y entonces aquí se va ploteando cuál es el comportamiento en Cuba. ¿En relación con qué? Con la curva más favorable. Y ustedes ven que ploteando el número de enfermos hospitalizados por día, tiene un comportamiento que va hacia la disminución y queda por debajo de esta curva. Yo estoy en la obligación, y ayer me lo reiteraban por la noche, Durán, cuando presentes esto, tú aclara que las medidas de restricción son las mismas. Incluso aquí en La Habana, y la población lo ha solicitado, se van a arreciar todavía más para poder establecer. Aquí es lo mismo, que es o sea, cómo se han ido comportando los casos confirmados, y como ustedes ven, se ha mantenido dentro de la curva favorable y no se ha ido ni a la media ni a la roja, que es la más desfavorable. Pero fíjense, este cordón de puntico negrito, en un día se puede echar a perder, teniendo en cuenta que se produzca un evento como los que hemos tenido. Aquí se han mencionado varios eventos, y que esos eventos a veces nos generan un número de casos que no es despreciable. Estamos hablando de 60, de 70 casos a punto de la transmisión en un lugar determinado, cuando no se cumple con lo que está establecido, cuando no se cumple con las medidas de restricción. Por eso, esto es porque la población me insiste en las curvas, pero ni remotamente
es para que ya salgamos a festejar. Mañana vamos a celebrar el Día de las Madres, hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Georgina, y todo eso en casa, o sea, no es ni en la calle, en familia, como además nuestro presidente nos reiteró en muchas ocasiones. Hoy fue un día, como el 7º día, en el cual el número de casos que han sido de alta, pues es mucho mayor que el número de casos confirmados, que eso es un indicador favorable, pero que no da tranquilidad en ningún momento, ni permite que se disminuyan las medidas de restricción, de cumplimiento de lo que está establecido para evitar que se nos den brotes o eventos como estos que echa a perder el comportamiento de la enfermedad. Agradecerle a nuestra población, agradecerle a los que nos siguen, agradecerle a ustedes que hacen posible que se efectúen estas transmisiones, y mañana, bueno, celebraremos aquí el Día de las Madres con una información a nuestra población. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.